Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, La grasa no es como la pintan. Estamos en el capítulo número 9. Hoy vamos a terminar este capítulo con el tema aceites tóxicos al calentarse. Espero que les guste. A finales de 2012, cuando estaba investigando las últimas noticias sobre los reemplazos de las grasas trans, Gerald McNeil, vicepresidente de Lovers Croklaan, uno de los abastecedores más grandes de aceite comestible del país, me dijo algo terrorífico. Me explicó que las cadenas de comida rápida, incluyendo McDonald's, Burger King y Wendy's, habían eliminado los aceites hidrogenados y en cambio estaban utilizando aceite vegetal normal. Cuando esos aceites se calientan, estás creando productos de degradación tóxicos oxidativos, dijo. Uno de esos productos es un compuesto llamado aldehído que interfiere con el ADN. Otro es formaldehído, que es extremadamente tóxico. Formaldehído no es lo que se utiliza para preservar los cadáveres. Siguió diciéndome cómo estos aceites calientes oxidados forman polímeros que crean una suciedad espesa en el fondo de la freidora y tapan los caños. Es pegajosa, horrible, como el brebaje de una bruja, exclamó. Los aceites parcialmente hidrogenados, en contraste, duraban mucho y eran estables en las freidoras, que es por supuesto la razón de que los prefirieran, y el sebo de buey, la grasa que utilizaba McDonald's originalmente para freír, era todavía más estable. La empresa de McNeil era una subsidiaria de una corporación gigantesca malaya que vendía aceite de palma, así que primero me pregunté si no estaba solo vilificando a la competencia. Luego llamé a Robert Ritter, un científico experto de Ecolab, el gigante industrial de limpieza, que daba servicios a casi todos los restaurantes principales de comida rápida a nivel nacional, y me confirmó el asunto de la suciedad. Se acumula en todo, es como una laca, en todas partes, desde una capa clara y dura hasta un material grueso y viscoso, como el lubricante de silicón blanco que utilizarías en el motor de un auto, con una textura tipo Crisco. La suciedad, dijo, es el resultado de los vapores del aceite caliente saliendo de la freidora y luego acumulándose sobre las superficies frías por todo el restaurante, en las mezcladoras, los hornos y la ventilación, en los pisos y en las paredes. En un día se empieza a acumular. Literalmente, dice Ritter, llegábamos a restaurantes y la gente nos decía que habían estado intentando deshacerse de esa cosa durante 3 semanas usando lijas o fibras. Ritter me dijo que esos productos inestables de los aceites también se acumulan en los uniformes de los empleados, los cuales al calentarse en las secadoras a veces ardían espontáneamente y se encendían fuegos en la parte de atrás de los camiones cuando llevaban los uniformes a lavar. Incluso después de que la ropa estaba limpia y doblada, a veces empezaba a quemarse, me dijo Ritter, porque los productos de oxidación seguían reaccionando en cantidades muy pequeñas. Nunca vas a quitarle todo y generarán calor. Ritter empezó a ver este problema en 2007, poco después de que los restaurantes dejaran las grasas trans y cambiaran sus operaciones de fritura a aceites vegetales regulares. Ritter desarrolló un producto llamado Excelerate, ZTF, el cual convierte la sustancia tipo laca de nuevo en aceite para que pueda limpiarse. Sin embargo, el proceso es más caro que otras soluciones y también utiliza químicos más fuertes, así que no es un trabajo para empleados novatos, y casi todos los restaurantes grandes y chicos están lidiando con esto, dice Ritter. McDonald's tiene este problema, cualquiera que tenga una freidora tiene este problema. Una pregunta obvia sobre salud es si estas sustancias también podrían dañar los pulmones de los comensales y los empleados de los restaurantes, y de hecho se ha encontrado que los índices de cánceres del tracto respiratorio son mayores entre los chefs y los empleados de los restaurantes en Gran Bretaña y Suiza, donde se ha estudiado a los sujetos. Sin embargo, estos estudios no rastrearon el tipo de grasa utilizada para cocinar y fueron confusos por el hecho de que las estufas mismas también emiten micropartículas dañinas. Aún así, el informe de mayor nivel sobre cáncer y aceites calientes hasta la fecha, publicado en 2010 por la Agencia Internacional para la Investigación sobre Cáncer, la cual es parte de la Organización Mundial de la Salud, determinó que las emisiones de aceites para freír en las temperaturas típicamente utilizadas en los restaurantes
son probablemente carcinógenas para los humanos. El problema, como sabemos, es que estos aceites vegetales regulares se oxidan fácilmente y el calor acelera la reacción, en especial cuando se calienta durante horas, como ocurre cuando se utilizan estos aceites en las freidoras de los restaurantes. El ácido graso linoleico en estos aceites empieza una reacción en cadena tipo bola de nieve. El ácido graso linoleico comprende 30% del aceite de cacahuate, 52% de aceite de soya y 60% del aceite de maíz, y se degrada a productos de oxidación como radicales libres, triglicéridos degradados y otros. En un análisis, un total de 130 compuestos volátiles se aislaron de una sola pieza de pollo frito, nada más. Y mientras que el informe del IARC solo observó los efectos de las partículas aeróbicas, no dijo nada sobre las que se absorben a través de los alimentos fritos en estos aceites, y parece probable que el impacto de estos productos de oxidación sea mucho mayor cuando se consumen y digieren. Los químicos de aceites empezaron a descubrir estos compuestos a mediados de la década de 1940, cuando los aceites vegetales se empezaron a utilizar comúnmente, y publicaron un gran conjunto de textos donde mostraron que al calentarse los aceites de linaza, maíz y especialmente el de soya eran tóxicos para las ratas, provocando que crecieran mal, sufrieran diarrea, tuvieran hígados agrandados, úlceras gástricas, daños en el corazón y murieran prematuramente. En un experimento se encontró una sustancia tipo barniz en las heces de las ratas, la cual provocó que los animales mismos se quedaran pegados al piso de alambre de las jaulas. El aceite en algunos de estos experimentos se calentó a temperaturas más elevadas que las utilizadas comúnmente en las freidoras de los restaurantes, pero el barniz seguramente fue un producto de oxidación de la misma familia que esas sustancias tipo laca que han estado apareciendo en fechas recientes en los restaurantes de comida rápida. Uno pensaría que estos primeros descubrimientos perturbadores habrían generado muchas más investigaciones y discusiones, sobre todo porque la AHA empezó a recomendar estos aceites poliinsaturados al público en 1961. Sin embargo, uno de los pocos investigadores estadounidenses que les advirtió a las autoridades que no adoptaran tan rápido los aceites fue el químico Denham Harman, un fundador de las hipótesis de que los radicales libres provocan envejecimiento. La literatura científica sobre los efectos negativos de estos productos de oxidación fue lo suficientemente convincente, escribió Harman en una carta a The Lancet en 1957, como para que el entusiasmo actual por estos aceites insaturados se frene en espera de estudios adicionales sobre los posibles efectos adversos para la salud en este cambio dietético. Sin embargo, desde entonces, las publicaciones y las reuniones internacionales sobre el tema han sido raras, incluso mientras las investigaciones seguían proveyendo resultados preocupantes. En un simposio sobre el tema en 1972, donde se encontraban científicos de la industria, por ejemplo, equipos de químicos de alimentos de Japón informaron que el aceite de soya calentado producía compuestos que eran altamente tóxicos para los ratones. Un patólogo de la Universidad de Columbia también informó que las ratas alimentadas con aceites levemente oxidados sufrieron daño hepático y lesiones cardíacas, comparadas con las ratas alimentadas con sebo, manteca, grasas de lácteos y grasa de pollo, que no mostraron tales daños. Sin embargo, la mayor parte de esta investigación se publicó en revistas oscuras, altamente técnicas que los expertos en nutrición rara vez leen, y los investigadores de la dieta y la enfermedad en Estados Unidos estaban enfocados en cambio casi exclusivamente en el colesterol de todos modos. El interés por estos productos de oxidación subió en la década de 1990, cuando un grupo de investigadores de la Universidad de Siena en Italia identificó uno particularmente tóxico llamado 4-hidrocinonenal. Este era uno de los aldehídos que Gerald McNeil me había mencionado. Hermann Esterbauer, un bioquímico austriaco, tuvo el crédito del descubrimiento de la teoría general de aldehídos como productos de peroxidación en 1964, y en 1991 hizo un inventario del campo. Su revisión es considerada emblemática
y es francamente un poco aterradora de leer, Esther Bauer revisa la evidencia de que los aldehídos son extremada y químicamente reactivos, causando la muerte acelerada de las células, interfiriendo con el ADN y el ARN y perturbando el funcionamiento celular básico. Lista meticulosamente todas las investigaciones hasta ahora que muestran que los aldehídos causan un estrés oxidativo extremo para todos los tipos de tejidos posibles, con una gran diversidad de efectos nocivos para la salud, los cuales probablemente ocurrirán en los niveles que consumen normalmente los humanos. Los aldehídos son compuestos muy reactivos, dice la bioquímica nacida en Hungría, Azahari Sayani, quien estudió con Stenbauer y es la principal investigadora de estos compuestos en Estados Unidos. Están reaccionando constantemente, de un minuto a otro, ya se descompusieron y se convirtieron en otra cosa. De hecho, una de las razones por las que los aldehídos no se estudiaron más sino hasta tiempos relativamente recientes es que era difícil medirlos con precisión y los investigadores entonces no sabían que ocurrían en cantidades tan grandes. Sayani refinó la capacidad de detectar los HNE y demostró que se producen por una variedad de aceites vegetales a temperaturas mucho menores de las usadas regularmente para freír y mucho antes de que los aceites empiecen a humear o a oler, que son las alarmas normalmente empleadas para señalar que los aceites se echaron a perder. Muchos productos de oxidación, incluyendo los HNE, no son detectados por las pruebas estándar que utilizan los restaurantes para monitorear sus aceites. Uno de los proyectos recientes de Sayani involucró comprar papas a la francesa de 6 restaurantes de comida rápida en Minneapolis, cerca de su oficina en la Universidad de Minnesota, lo que llevó a descubrir que la gente fácilmente podría comer mucho de estos compuestos tóxicos. Le gustaría hacer más estudios, pero dice que los NIH y el USDA han demostrado un mínimo interés en financiar este tema. La proliferación de investigación ha sido sobre todo europea durante la última década. La evidencia más fuerte ahora señala hacia el papel del HNE en la arteriosclerosis, dice Giuseppe Poli, un bioquímico de la Universidad de Turín, quien cofundó el Club Internacional 4HNE en 2002. Que ahora se reúne cada 2 años. Los HNE causan que el colesterol LDL se oxide, lo cual se cree que vuelve peligroso esa clase de colesterol, y la evidencia que involucra a los HNE en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, también es fuerte, dice. Aún más, los HNE crean con tal seguridad estrés oxidativo en el cuerpo que lo utilizan como un marcador formal del proceso. Esta clase de estrés se observó en un experimento con ratones, a los que se alimentó con un tipo de aldehído llamado acroleína, llamada así por su olor acre, cuando se produce por aceites sobrecalentados. También está presente en el humo del cigarro. El efecto en los ratones alimentados con acroleína fue dramático. Sufrieron heridas en sus tractos gastrointestinales, así como una respuesta de todo el cuerpo llamada respuesta de fase aguda, un intento dramático del cuerpo de evitar el choque séptico. Los marcadores de inflamación y otras señales de infección aguda también subieron dramáticamente, por momentos hasta 100 veces. Daniel J. Conklin, el fisiólogo cardiovascular que hizo este trabajo, me dijo que estaba impactado al descubrir que la dosis necesaria para provocar alguna versión de esta respuesta era enteramente posible de obtener con los niveles de acroleína consumida regularmente a diario, sobre todo entre personas que comen alimentos fritos. Los aldehídos todavía no se clasifican de manera oficial como una toxina, pero a pesar de ello ha habido menos experimentos hechos en humanos hasta la fecha. Una excepción fue una prueba en Nueva Zelanda, realizada con pacientes diabéticos, a quienes se les dio de comer aceite de girasol térmicamente estresado. Tuvieron niveles significativamente más altos en los marcadores de estrés oxidativo que quienes consumían aceite de oliva. De hecho, el aceite de oliva ha demostrado consistentemente producir menos productos de oxidación que los aceites poliinsaturados como el de soya y el de maíz. El aceite de oliva, una grasa monoinsaturada, recordemos, solo tiene un enlace doble que reacciona con el oxígeno, mientras que los aceites vegetales son poliinsaturados,
con muchos enlaces dobles. Sin embargo, las grasas que producen menos productos de oxidación son las que no tienen enlaces dobles. Las grasas saturadas encontradas en el sebo, la manteca, el aceite de coco y la mantequilla. En 2008, Sayani presentó sus hallazgos a sus colegas, la mayoría empleados de la industria, en una reunión de la Sociedad Americana de Químicos de Aceites en Salt Lake City. Primero se alarmaron y luego nada, dijo, y en Londres un equipo de investigadores ha intentado alertar repetidamente a la gente sobre el problema a través de los medios y conferencias profesionales. El equipo escribió una carta a la revista Food Chemistry en 1999 titulado Advertencia: los poliinsaturados térmicamente estresados son dañinos para la salud, seguida de un artículo dirigido a advertir a la industria de servicios de comida sobre los problemas de salud. Sin embargo, ellos tampoco encontraron mucho interés. Otros investigadores en el campo son biólogos moleculares o bioquímicos, a un mundo de distancia de estudiar alimentos como tal o crear una política de nutrición, como Rudolf Horschau, otro de los fundadores del Club HNE, me escribió cuando le pregunté si los científicos estaban preocupados sobre el aumento en el uso de aceites líquidos sin grasas trans en los restaurantes. Dado que no soy un químico de alimentos, no lo sé. En 2006, la Unión Europea formó un grupo internacional de investigadores para comprender mejor estos productos lípidos de oxidación y sus implicaciones para la salud. Sin embargo, Mark Matlock, de ADM, me dijo que no había nada que la industria pudiera hacer sobre la producción de aldehídos en sus aceites. Algunos restaurantes están utilizando aceites bajos o altos en linoleico, pero el aceite regular, por lo general soya o canola, todavía era la opción más barata. Kathleen Warner, una química de aceites que trabajó con el USDA durante más de 3 décadas y también dirigió el Comité sobre los Aceites Calientes para la AOX durante muchos años, me dijo que la mejor solución era simplemente esperar que los restaurantes filtraran y cambiaran los aceites para freír frecuentemente y que tuvieran buenos sistemas de ventilación. Las grandes cadenas de comida rápida también emplean técnicas sofisticadas como reemplazar el aire sobre las freidoras con un revestimiento de nitrógeno y utilizar campos microeléctricos para minimizar los productos de oxidación. Sin embargo, Warner confirmó que los aldehídos eran tóxicos y por ende un problema. Polly, el cofundador del Club HNE, dijo que no podía comprender por qué los expertos en nutrición estaban tan preocupados por el colesterol, una molécula vital para muchas funciones biológicas básicas en el cuerpo, mientras ignoraban el HNE, una molécula potencialmente asesina. Otro químico de aceites de larga carrera, Lars Widerman, quien trabajó para muchas empresas distintas de alimentos, incluyendo Kraft y Swift & Co., desde principios de la década de 1950, me dijo que los aldehídos y otros productos tóxicos necesitaban más atención del público. Alguien seguramente descubrirá qué tan mortíferos son los aceites para freír ya usados, dijo. Mark Matlock, de ADM, me dijo que la industria está esperando a ver si la FDA se interesa, dado que la FDA es la única agencia que puede designar formalmente a algo como toxina, así que pedí hablar con los científicos de ahí. Después de meses de retraso, la oficina de prensa de la FDA finalmente respondió que, mientras la agencia estaba consciente de que productos de oxidación, como los aldehídos alfa-beta insaturados, pueden formarse en los aceites poliinsaturados calientes, no había suficiente información sobre sus efectos de salud. La agencia está trabajando para conseguir más información. Todavía no. Por ahora, parece que la agencia no está interesada en saber más sobre los aceites que son la principal alternativa para las grasas trans en los alimentos horneados y fritos, de los cuales se consumen millones de kilos en Estados Unidos cada año. Aún así, la FDA ha estado investigando otros compuestos extraños que aparecen en los aceites vegetales durante su procesamiento: monocloropropano, diol y esteres de glicidilo, que también se producen por el calor y han sido señalados por la Autoridad Europea de Seguridad y Alimentos para su regulación, debido a su potencial para provocar cáncer y enfermedad renal, entre otras cosas, aun cuando ocurren solo en cantidades menores. Matlock me dijo que empresas como ADM
todavía están trabajando para deshacerse de ellos. ¿Te suena familiar? De nueva cuenta estamos enfrentándonos a las consecuencias de los aceites vegetales desconocidas para la salud un siglo después de que se introdujeron por primera vez a Estados Unidos, desde las primeras pruebas clínicas en la década de 1940, en las que se descubrió que las dietas altas en grasas poliinsaturadas elevaban la mortandad por cáncer, hasta estos descubrimientos más recientes de que contienen productos de oxidación altamente tóxicos. Los aceites poliinsaturados han sido problemáticos para la salud. Sin embargo, se ha multiplicado su uso más que de cualquier otro elemento de comida a lo largo del siglo XX, alimentado en gran parte por las recomendaciones de expertos de comer más de ellos. Durante más de 60 años se les ha dicho a los estadounidenses que coman aceites vegetales poliinsaturados en lugar de grasas saturadas. Esta recomendación se ha basado en la sencilla realidad de que los aceites vegetales bajan el colesterol total y el colesterol LDL también, como después se descubrió. El hecho de que los aceites vegetales también crean productos de oxidación tóxicos cuando se calientan y provoquen efectos inflamatorios vinculados con la enfermedad cardíaca parece ser menos importante para los principales expertos en nutrición cuyo enfoque no se ha movido del colesterol. La mayoría de los estadounidenses no se da cuenta de que su recomendación nutricional está basada en ese pequeño conjunto de cuestiones de salud, ni que las grandes empresas de aceites comestibles han estado aportando fondos a las instituciones en las que confían para guiarlos, como la AHA, al igual que a escuelas de medicina y salud pública, y mientras los científicos en los grandes productores de alimentos tal vez puedan comprender los problemas de los aceites insaturados, no tienen alternativas con qué trabajar. Dado el estigma prevaleciente contra las grasas saturadas, todos, por tanto, están de acuerdo con la recomendación de utilizar aceites vegetales tanto en casa como en la industria por igual. Nuestro consumo ha pasado de las grasas saturadas a principios del siglo XX a los aceites parcialmente hidrogenados y luego a los aceites poliinsaturados. Por tanto, hemos estado sujetos involuntariamente a una cadena de eventos, empezando con la eliminación de las grasas animales y terminando eventualmente con formaldehídos en nuestra comida. De cara al futuro, no es gran consuelo que la FDA esté lista para prohibir las grasas trans completamente, lo que hará a los aceites líquidos y sus productos de oxidación todavía más comunes. Los pequeños restaurantes, las cafeterías locales y las panaderías de la esquina entonces también seguirán los pasos de los grandes restaurantes de comida rápida, eliminando las grasas trans, pero será menos probable que empleen estándares rigurosos de cambio de aceite y ventilación en sus operaciones. A pesar de las buenas intenciones en un principio, detrás de deshacerse de las grasas saturadas y de las subsecuentes buenas intenciones detrás de deshacerse de las grasas trans, parece que la realidad en términos de nuestra salud ha sido que hemos estado yendo de mal en peor. La solución puede ser regresar a las grasas animales sólidas, estables, como la manteca y la mantequilla, las cuales no contienen ningún isómero misterioso ni tapan las membranas celulares, como las grasas trans, y no se oxidan como los aceites líquidos. Las grasas saturadas, que también elevan el colesterol HDL, empiezan a verse como una alternativa buena desde esta perspectiva. Si tan solo las grasas saturadas no elevaran también el colesterol LDL, el malo, lo que sigue siendo la pieza clave de evidencia en su contra, pero como muchas de las verdades científicas que creemos y que al ser examinadas empiezan a derrumbarse, quizá el efecto de elevar el LDL no sea una certidumbre indiscutible tampoco. Con este tema terminamos el capítulo número 9. Los espero en el próximo video para empezar a leer el último capítulo de este libro, el capítulo número 10. Muchas gracias por escucharme.